No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso con nuestro invitado de hoy, Mauricio Cañoles. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y conversar un rato de estos temas que a nosotros nos interesan tanto y siempre tratamos de invitar gente conocedora del tema como tú en esta oportunidad y siempre partimos un poquito con la historia del invitado para que la gente que nos está escuchando los conozca un poquito más en profundidad. Así que Mauricio, te pido ahí si nos puedes contar un poquito tu historia de ti, tus primeros pasos estudiantiles, laborales, etcétera. Son hartos años de historia, ya estoy bastante más viejito ya, aunque a veces se me olvida. Mira, bueno, primero que nada, yo creo que es muy importante partir con las cosas personales. Yo soy papá de 4 niños que con todo este tema de la pandemia a veces me sacan de quicio, pero es parte de la vida. Entonces uno se ve muchas veces reflejado también en los niños y uno trata, que yo creo que son temas que podemos tocar más adelante, uno trata de tal vez de arreglar errores que uno cometió, uno se ve reflejado. Entonces toda la experiencia uno también después la transmite también a los hijos, ¿ah? Y si uno hace una reflexión en esa transmisión, te vas dando cuenta de muchos pasos laborales, de cómo enfrentar la vida, que son lo que finalmente te lleva a la conversación de hoy. O sea, qué es lo que tienen que ser también el desarrollo a futuro, no solo de los niños, sino que del país, de la economía, del desarrollo profesional. Bueno, yo soy agrónomo, tengo 49 años, yo estudié agronomía en la Universidad de Chile. Debo decir que no fue mi primera opción, yo quería ser dentista, de una familia donde tengo muchos primos dentistas, me encantaba la odontología. Te estoy hablando de los años 80, fines de los 80, y me faltaron 2 puntos, cuando se llamaba prueba de aptitud académica. No todos los nombres que han tenido han cambiado esa prueba en estos años. Finalmente entré a agronomía y me gustó y me quedé. De hecho, nunca di la prueba de nuevo. Seguí con agronomía, que es un campo bien apasionante, literalmente campo bien apasionante. Y mi familia eran agricultores, mis abuelos eran agricultores en el sur de Chile. Y bueno, fue la primera barrera. Yo fui muy de ciudad siempre, iba al campo y la verdad es que no tenía la idea de la diferencia entre una papa y un choclo, así que ahí tuve que ir aprendiendo en la carrera. Mi abuela, de hecho, me hacía burlas sobre eso. Me dijo, buen agrónomo va a ser el que no sabe distinguir las papas de la huerta. Eh, bueno, después de eso, yo diría que siempre en el ámbito agrícola me interesó mucho lo tecnológico. Debo reconocer, y muy contrariamente o muy contradictoriamente al mundo en que estamos metidos, yo soy una persona muy aversa al riesgo. Y la agricultura, como hemos podido ver en estos últimos días puntualmente, depende de muchos riesgos que son completamente incontrolables. Heladas, nevazones, ayer miraba fotos ahí del grupo WhatsApp de mis compañeros de la universidad, nevazones en Copiapó, las parras ya brotadas y están llenas cubiertas de nieve, temperaturas altas que hacen florecer y que después viene un helada y te deja sin flores o llueve, etcétera, etcétera. Así que siempre mi interés estuvo por el lado más tecnológico del agro, la post cosecha. Siempre me gustaron los fierros, el juego, los gases, el jugar con las temperaturas, los invernaderos. Todo lo que yo pudiese controlar era lo que me gustaba de la agricultura. Nada que estuviera en el barro o que dependiera del clima externo. Después de eso, después de salir de la carrera, mi primer trabajo fue en investigación. Yo entré a trabajar en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Línea, que depende del Ministerio de Agricultura, y siempre tuve una pasión por la ciencia, ¿ya? Siempre supe que iba a querer estudiar algo más, que iba a seguir tratando de profundizar en esos temas. Después de un par de años me fui a Estados Unidos, me fui a la Universidad de Washington, estatal de Washington, la Washington State University, donde alcancé a estar un año en esa universidad y después por razones más personales me moví de universidad, me fui a la Michigan State University, donde nuevamente siguiendo la misma línea de no meterme al campo, sino que estar más en lo tecnológico, seguí trabajando en post cosecha y fui aún más en profundidad y más allá de la post cosecha me metí en temas moleculares. De hecho, casi todo mi desarrollo de investigación allá
tuvo que ver con temas de biología molecular, cambio genético, cosas que yo podía manipular en el laboratorio, que fue realmente muy entretenido, muy, muy entretenido. Trabajé después de la parte de investigación, me dediqué bueno, trabajé muchos años en la Fundación para la Innovación Agraria, también del Ministerio de Agricultura. Y el nombre ya marcó una ruta. El trabajo siempre fue en los temas de innovación, ¿ya? Ahora desde el otro lado, no el que está haciendo la pega, sino el que está supervisando, viendo cómo eso se manejaba. Después me di cuenta que la investigación, la innovación, tiene que ver con negocios, con procesos, con organizaciones industriales, básicamente. Así que hice un magíster en ingeniería industrial. O sea, primero hice el doctorado, después hice el magíster. Seguí una ruta al revés. ¿Ah? Y terminé trabajando mucho tiempo en el sector público. ¿Ah? En Corfo estuve a cargo de industria alimentaria, en lo que era Innova Chile en su momento, que Innova ya está medio diluido dentro de la Corfo hoy día. Eh, y bueno, al final de todo este camino terminé probablemente haciendo algo de lo que más me ha gustado en toda mi vida, que es estar metido en un centro de investigación, desarrollo, innovación y extensión, que además representa una universidad extremadamente importante, por lo menos en el ámbito en que yo me manejo profesionalmente, que es la agricultura, las ciencias biológicas, y muy reconocida, ¿ya? Muy, muy reconocida universidad, y con su centro en Chile, ¿ya? Desde muy al principio, desde que partió el centro, yo estoy trabajando acá. Bueno, y hoy día me toca estar a cargo de todo este centro, donde hemos trabajado temas, como tú mencionaste en la introducción, propiedad intelectual, generación de conocimiento, y bueno, esa es una parte bien resumida así de la vida, por lo menos profesional. Mauricio, y tu interés, digamos, por el agro, digamos, por lo relativo al ámbito alimentario, ¿cuándo se gatilla, cómo se despierta y cómo se da, cómo se gesta? Mira, yo creo que principalmente fue cuando entré a la carrera y me di cuenta lo variado y lo multidisciplinario que es la agronomía. De hecho, siempre hay un chiste ahí entre los agrónomos. Un agrónomo es una persona que sabe de muchos temas, pero en muy poca profundidad. ¿Ya? A diferencia, no sé, de los médicos que van por especialidad en forma muy detallada, los biólogos, los químicos, los mismos abogados. Yo creo que somos como los abogados de las áreas biológicas, por decirlo de alguna forma. Sabemos mucho de todo, muy global, pero en una pequeña profundidad. Y eso te da una interacción bien grande entre distintos campos. O sea, desde la geología, el agua, los negocios, la tecnología, la ciencia, la electrónica, la mecánica. No, sí, realmente es algo muy, muy interesante. Y ahí cada uno va por la línea que quiere. Y además integra muchos campos, como tú mismo mencionaste, la alimentación. Antiguamente la agronomía per se como carrera, y ya es un tema de mallas curriculares, es un poco distinto. La alimentación estaba como fuera. De hecho, hay una carrera de ingeniería en alimentos que era separada de agronomía. Hoy día está todo muy integrado, ¿no? Hoy día no es solo la alimentación, sino que no es solo la materia prima, el proceso productivo de generar alimentos no frescos, me refiero a alimentos procesados, sino que hoy día además estamos incorporando todo el tema de los residuos, que no necesariamente vuelven al mismo ciclo, sino que se van a otras industrias, la farmacéutica, la industria de los materiales, la manufactura. Realmente es muy, muy complejo. Ya las cosas no son lineales, eso está claro. Y de ahí nace el concepto de la economía circular, que también es un tema que le hemos estado dando bastante en estos últimos años también desde nuestro centro en Chile, de UC Davis. Bueno, justamente te quería preguntar también cómo llegaste a UC Davis. Me tocó conocer, y bueno, ya hoy es más popularmente conocido, Pablo Zamora, quien estuvo justamente en UC Davis Chile, y hoy, claro, se hizo parte, ya salió, pero estuvo en el origen de Not Company. ¿Cómo fue tu llegada a UC Davis? Bueno, fue cuando Pablo volvió a Chile, ¿ah? Cuando armaron UC Davis Chile, me invitaron a participar desde el punto de vista de ampliar el negocio que tenía UC Davis en ese momento, que eran proyectos bien específicos con el área vitivinícola, muy centrados en lo molecular, y de hecho mi idea fue, o sea, mi cargo en ese momento
era la idea de abrir más proyectos en diferentes áreas. Fue cuando nos abrimos a, no sé, a la industria del tomate, a los alimentos, tuvimos varias postulaciones ahí a proyectos. Como tú bien mencionas, Pablo finalmente deja UC Davis por el emprendimiento ahí que se había generado con el académico de la Católica de informática que había creado el Giuseppe, con Matías Mushnik, que era la parte más de negocio de Notco, que, bueno, segundo unicornio de Chile, una empresa muy interesante, como modelo de emprendimiento y de desarrollo de negocio futuro. Y bueno, después de eso me toca empezar también a tomar más la parte administrativa de este negocio. Pablo era el director científico de la institución, yo estaba más en el área de negocio y finalmente me toca hacer cargo de la parte más administrativa. O sea, hoy día la verdad es que moléculas y proyectos de ciencia es muy poco lo que a mí en lo personal me toca meter la cuchara, aunque me cuesta mucho no meter la cuchara, te lo debo reconocerlo. Pero claro, estoy más metido en la administración del centro propiamente tal y el negocio político hacia afuera también de cómo el centro se inserta dentro de este ecosistema, no solo en Chile, sino que en el mundo y puntualmente en Latinoamérica. Mauricio, tal vez pudieses comentarnos a quienes no conocen el trabajo que hace UC Davis Chile, un poquito en qué están hoy, un poquito de historia también y qué están viendo también hacia adelante. Mira, UC Davis Chile nace bajo el programa de atracción de centros de excelencia de Corfo, ¿ya? Que nació hace más de 10 años atrás. Me tocó estar era consejero de la Corfo en la época que se crearon estos programas, ¿ya? Y después estuve dentro de la Corfo, de hecho cuando se aprobó la llegada de Wageningen, de Cisairo, de Fraunhofer, que fueron de los primeros centros INRIA que llegaron a Chile, la primera convocatoria. UC Davis es invitado por gobiernos anteriores a participar para cubrir el sector agro dentro de estos centros de excelencia cerca de 5 años después o 4 años después que los otros centros, ¿ya? De esta primera etapa. Y la idea, como te mencionaba, muy impulsada también por el Ministerio de Agricultura en ese momento, fue invitar a una universidad fuerte en agro y alimentos. En ese momento estaba Wageningen, así que la parte de alimentos procesados estaba cubierta por Wageningen. Años después Wageningen deja el país en esa lógica de centros de excelencia. Y hubo un trabajo ahí muy fuerte de nuestro primer director ejecutivo, que fue el doctor Alan Bennett, que ha trabajado toda su vida en temas de propiedad intelectual, biotecnología en general, es un académico reconocido, muy cercano a Chile, fue consultor en temas de propiedad intelectual también estoy hablando de 25 años atrás, con los primeros conceptos de la generación de los hubs de transferencia, que en ese momento no eran hubs, eran otro tipo de estructuras que se habían armado o se querían armar. Realmente esto es historia de la transferencia tecnológica en Chile. Y bueno, con Pablo, que era investigador postdoc con Alan Bennett en California, y armaron este emprendimiento, de alguna forma, del Centro de Excelencia Internacional UC Davis Chile. Claramente vieron si había cabida, se hizo un análisis bastante detallado. Se conversaba con las distintas industrias vinculadas al agro y había interés de que esto pasase, ¿ya? El centro partió trabajando en el sector vitivinícola y por una razón muy simple. El centro estaba llamado a trabajar con todo el agro, pero se entró en el sector vitivinícola yo diría por dos grandes razones. Uno, porque el área vitivinicultura en California, puntualmente en Davis, es muy importante y es un departamento separado dentro de la universidad. A diferencia de otros departamentos que son más multidisciplinarios, este se maneja aún como un departamento de un commodity, por llamarlo de alguna forma, vitivinicultura, ¿ya? Y segundo, porque la industria vitivinícola fue la única que se metió la mano al bolsillo y puso los recursos que había que poner de contraparte para que esto funcionara. Y aquí estoy hablando puntualmente de dos empresas. Estoy hablando de Viña Conchitoro y Viña San Pedro, el grupo VSPT Group, ¿ya? Con aportes muy fuertes. Conchitoro puso más de $1 millón en estos proyectos a futuro, que era armar el centro y desarrollar ciertos proyectos específicos. Esto parte, y eso yo creo que nos lleva a los temas que vienen después, esto parte con un modelo relativamente simple,
muy de mirar lo que pasa en Estados Unidos. Tengo ciencia, tecnología, desarrollo ciencia, transferencia tecnológica, valor en el mercado. Muy simple. Dos pelotitas en un proceso. Sí, pero esto es Chile. No es tan fácil. La cultura es distinta, la estructura es distinta. Y en realidad hay muchas integraciones que tú tienes que hacer. Tienes que integrarte dentro de un ecosistema distinto donde hay aliados que un día se entienden como aliados y otro día se entienden como competidores. Nosotros creemos en la alianza. Creemos que no hay que venir a competir a Chile, porque no es idea tampoco de la Universidad de California, sino que es colaborar y generar mayor valor. El empresariado no está, en Chile no está acostumbrado a invertir en este tipo de iniciativas, salvo contadas excepciones, por lo menos en el sector. ¿Por qué crees tú, Mauricio? ¿A qué crees que se debe? Se debe a que no ha habido una cultura de inversión, y es completamente entendible, ¿ah? Yo creo que aquí siempre hemos tenido una pelea entre el empresariado no me entiende, dicen los científicos, y las industrias, la empresa dice, los científicos no responden a las preguntas que yo tengo. Entonces se generan todas estas iniciativas, unir a la ciencia y a la empresa, y la verdad es que nunca vas a poder juntarlos, ¿ah? Y entenderse. O sea, lo que tienes que generar son las instancias para que haya un tercero o meter algo dentro de, por ejemplo, científicos dentro de la industria o empresarios dentro de la ciencia, que también es una forma de hacerlo. En Estados Unidos normalmente eso pasa normalmente. Hay centros que están vinculados de esa forma o hay intermediarios que funcionan de esa forma, que pueden estar en la industria, en el sector público, no necesariamente en la academia o dentro de la academia, ¿ya? Y ese es el modelo que se trae a Chile. O sea, por ejemplo, los Fraunhofer, los CSIROs, que no son universidades, pero son centros intermedios que vinculan industria y industria con academia, ¿ya? En el caso de Estados Unidos es menos común este tipo de centros, especialmente en el sector agro, donde prácticamente no existen, y después te cuento por qué. Es la academia integrada directamente por mandato de las universidades estatales, las llamadas Land Grant University, que se generan en cada estado de Estados Unidos con el fin de hacer extensión. Extensión no es difusión. Extensión es recoger las necesidades de la industria, incorporarlas al sistema de investigación, formar profesionales para responder a esas industrias y además al mismo tiempo seguir recogiendo cuáles son las necesidades, investigar sobre eso y pensar en la solución a 10 años. ¿Y por qué te decía que en el agro no es tan común? Porque el agro en sí, lo duro del agro, tiene un factor tecnológico de muy poca apropiabilidad, ¿ah? Si yo desarrollo una nueva forma de podar un árbol, ¿ya?, no la puedo patentar. ¿Por qué no la puedo? O sea, podría, pero la patente tiene valor cero. Mañana me lo copia, el vecino lo va a copiar. Entonces el beneficio no se genera por una licencia. No hay una comercialización de una tecnología. Hay una difusión y una adopción de una tecnología que genera un valor económico en la industria. No en el acto puntual de comercializar. Es decir, la universidad no gana plata porque alguien puede. Ajá. Como sí pasa con productos tecnológicos de las áreas químicas, bioquímicas, donde si hay un producto que se patenta, se vende, se controla. Distinto es el caso de las variedades vegetales, que ahí ese negocio funciona de esa lógica de hay un royalty que se paga por las variedades. De hecho, los grandes ingresos de propiedad intelectual por transferencia tecnológica que tiene la Universidad de California es la venta de variedades, ¿ya? Las variedades están patentadas, a diferencia de Chile, que las variedades se protegen, no se patentan. En Estados Unidos se patentan igual que cualquier otro producto. Y ese es el mayor ingreso, de hecho, de licencias en la Universidad de California, Davis puntualmente, por las variedades que ha lanzado al mundo, y que en Chile somos asiduos consumidores también de esas variedades por la similitud climática. Eso, así es como funciona el centro, como digo, sector vitivinícola. Sí. Y después nos expandimos a otras áreas e incorporamos el componente de extensión para poder generar una relación a largo plazo con la industria más allá de la vitivinícola, frutícola, de alimentos procesados, todo tipo. Perfecto. Mauricio, te voy a invitar a una breve pausa musical. Al regreso vamos a estar conversando justamente de lo que comentas tú en tu última intervención, cómo también estimular que el sector privado con más fuerza pueda entrar a invertir justamente en proyectos de I+D. Sabemos hoy que
la OCDE, la relación de inversión público-privada es a la inversa que en Chile. En Chile es mayoritariamente proviene del sector público y en los países OCDE mayoritariamente proviene del sector privado. Y bueno, vamos a estar hablando de eso con Mauricio Cañoles, gerente general de UC Davis Chile, a la vuelta de esta pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.